Buenas tardes. El tema que vamos a presentar el día de hoy es peligros en los alimentos, la materia inocuidad alimentaria 1. Mi nombre es Jesús Adrián Ramos Ortiz. Vamos a empezar primero dando la definición de qué es HACCP. Es un sistema preventivo para asegurar la producción de alimentos inocuos y la aplicación de principios científicos y técnicos usando el sentido común. HACCP viene del inglés Hazard Analysis Critical Control Point System y en español como APPCC, un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Hay traducciones incorrectas que relacionan al HACCP como es análisis de riesgos y puntos críticos de control, análisis de riesgo, identificación y control de puntos críticos y análisis de riesgo y control de puntos críticos. Todas las tres definiciones incluyen la palabra riesgo en vez de la palabra peligro. Vienen dos vocablos, misma traducción: hazard, riesgo o peligro, risk igual a riesgo. En HACCP el hazard análisis es un análisis de peligros, no un análisis de riesgos. Problemas con las traducciones de la definición del Códex Alimentarios. Peligro es un agente físico, químico o biológico capaz de convertir un alimento en peligroso para la salud. Este puede ser vidrio, residuos de pesticidas, bacterias patógenas, etc. El riesgo es una probabilidad de que ocurra un daño a la salud por la presencia de un peligro en un alimento. El propósito del sistema HACCP es prevenir, reducir o controlar los peligros en los alimentos. HACCP es un procedimiento que aplica un sistema con 7 principios para producir alimentos libres de peligros para la salud. El principio número 1 es conducir un análisis de peligros. Después de determinar los puntos críticos de control o PCCs, establecer límites críticos, establecer procedimientos de monitoreo, establecer acciones correctivas, establecer procedimientos de verificación y procedimientos para mantener registros y documentación conforme al principio número 7. Peligros asociados a los alimentos. Hay químicos, físicos y biológicos. Químicos incluyen pesticidas, residuos de antibióticos, aflatoxinas, aditivos, alérgenos, etc. Físicos como astillas, guantes, fragmentos de metal, etc. Y biológicos, bacterias patógenas, parásitos y virus. Los peligros biológicos incluyen bacterias, parásitos, hongos y virus. Hablar de bacterias se producen por fisión binaria. Al cabo de 20 minutos tenemos 2 bacterias. Al cabo de 48 horas tenemos 10.000 X número de bacterias, ¿sí? La reproducción binaria da una reproducción altamente grande. Y aquí vemos una curva de crecimiento bacteriano, ¿sí? Un logaritmo del número de bacterias contra el tiempo de incubación. Vemos que hay un inicio hasta subir a lo que le llaman la fase de latencia, donde la bacteria crece sin parar, ¿sí? Hasta llegar a un estado donde ya no va a crecer o el estado de muerte. El posible destino de un microorganismo después de ingresar un alimento pues, crece, sobrevive y muere. Mientras sobrevive, ocasiona diversos daños al organismo. Hay factores que afectan el crecimiento y sobrevivencia de microorganismos en los alimentos, como intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos tenemos el pH, la actividad de agua, potencia alrededor, composición nutricional y sustancias antimicrobianas. Mientras que extrínsecos tenemos la temperatura, congelación o refrigeración y calentamiento, el tiempo en almacenamiento, la atmósfera, humedad relativa, condición física de microorganismos que llegan a un estado oxidativo. Manejamos una tabla de pH óptimos para el crecimiento de diferentes tipos de microorganismos que va desde bacterias y hongos de un pH 4.5 hasta un pH de 7.5 para bacterias. pH en alimentos representativos igual va desde 2.0 en frutas hasta 9.5 en la yema de huevo. AW, que es reconocido como actividad de agua mínima para el crecimiento de diferentes tipos de microorganismos. Actividad de agua no es más que nada el contenido de humedad presente en los alimentos. Para las bacterias la mayoría necesitamos un mínimo de 0.9 y para hongos 0.7, pasando por levaduras de 0.8. Ejemplos de valores de actividad de agua para alimentos, entre carne, leche, frutas y hortalizas, pues tenemos de 0.95 a 0.99, por lo que vemos una actividad de agua ideal para el crecimiento bacteriano. Si lo comparamos contra este contraste de mermeladas y jarabes, donde la actividad de agua es 0.60 a 0.85, vemos que el crecimiento bacteriano por medio de actividad de agua es casi imposible. Hay 3 patógenos más comunes como la salmonella, Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens, que es causante de toxinfección, Staphylococcus causante de intoxicación y Salmonella causante de infección. Algunos patógenos causantes de enfermedad severa como la Escherichia coli, Clostridium botulinum, la listeria y el Vibrio vulnifoccus. Hay algunos patógenos causantes de enfermedad moderada como la Salmonella, Shigella, otras E. coli o Streptococcus pyogenes, y de unas de distribución limitada como Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, etc.
Parásitos, pues aquí son asociados con frutas y verduras, con contaminación fecal, como protozoarios. Ascaris lumbricoides, que viene de la nematelmintos. Hongos, crecen en materia orgánica, cada colonia forma un micelio. Y ciertas especies producen toxinas llamadas micotoxinas. Entre ellas están las aflatoxinas, una de las más conocidas en la industria alimenticia. Las micotoxinas pueden estar presentes en alimentos como las aflatoxinas en los cereales. Causan diferentes enfermedades, por ejemplo las aflatoxinas, a dosis bajas cáncer de hígado, a dosis altas necrosis del hígado. Se absorbe y pasa del intestino a la leche. Los virus es un paquete de malas noticias envuelto en proteínas. Uno de ellos es la hepatitis A, Norwal y rotavirus. No se multiplican en los alimentos, sobreviven por un periodo determinado y provienen de contaminación directa. Algunos factores que favorecen los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos pues es el almacenamiento inadecuado con una temperatura inadecuada, crecimiento insuficiente, y contaminación cruzada, bacterias que pasan de materiales crudos a materiales cocidos. ¿Cómo prevenimos esto? Evitar la contaminación cruzada por medio de las buenas prácticas de manufactura, destrucción de patógenos a partir de tratamientos térmicos y evitar su multiplicación a través de la refrigeración. Peligros químicos y físicos. Algunos se dan en cultivos y cosechas, como los pesticidas y herbicidas, crianza de ganado como las hormonas y antibióticos, en la misma producción del alimento, los aditivos y mantenimiento de plantas, lubricantes y pinturas. También en saneamiento de plantas como limpiadores, germicidas y pesticidas. Compuestos químicos peligrosos son las sustancias prohibidas, que son agregados directamente e indirectamente, y las sustancias tóxicas inevitables, que deben fijarse un límite de tolerancia. Sustancias de uso prohibido, algunos saborizantes, algunos endulzantes. Sustancias químicas asociadas a los alimentos, como los colorantes, aditivos agregados directamente, sustancias GRAS o compuestos pesticidas. Algunos colorantes deben ser certificados por la FDA, excepto los siguientes: el betabel en polvo, azul ultramarino, caramelo, semillas tostadas de algodón, paprika, riboflavina u otros varios compuestos naturales. Los aditivos son agregados intencionalmente al alimento, con algunos conservadores, dispensadores, gomas, base de mascar, aditivos de uso múltiple, entre otros. Sustancias sancionadas con anterioridad. Cualquier sustancia certificada por la FDA o la USDA antes del 1958 está excluida de la lista de aditivos. Las sustancias GRAS son generalmente reconocidas como seguras en especies y condimentos, todas las sustancias que pasan al alimento a partir de empaques de cartón y telas de algodón, algunos conservadores o dispersantes y emulsificantes. El control de peligros químicos se da en toda la cadena alimentaria. Ejercer acciones de control antes de la recepción de ingredientes y materiales de empaque, en el punto donde las sustancias son utilizadas, en la manufactura, durante las operaciones de saneamiento o antes de liberar el producto terminado. Algunos peligros, vamos a los peligros físicos, que algunos son metal, vidrio, cabello, banditas, guantes, lápices, agujas, tornillos, tuercas, fragmentos de metal, joyas, botones. Todas de ellas, cualquier material o presencia de materia extraña es llamado un peligro físico. La mayoría de ellas es controlado por medio de buenas prácticas de manufactura. También tenemos equipos como imanes, detectores de metal, filtros, aspiradores, separadores de huesos o rayos X. ¿Cómo influye la materia extraña, los peligros físicos, químicos o biológicos en la industria alimenticia? Nos pueden ocasionar un daño muy grande, como puede ser un recall, un retiro de producto de mercado. Aquí tenemos la última tabla que nos ha proporcionado, descargada directamente de la página de la FDA, donde nos indican, por ejemplo, la empresa Mi Tienda, 20 de noviembre de 2015, muy reciente, hizo un retiro de producto de mercado por un peligro potencial de fragmentos de metal. Ahí estábamos, un peligro físico ocasionando un retiro de producto. La empresa Casey's Bakery, sí, por no declarar alérgenos. Los alérgenos son compuestos químicos y nos da un peligro químico, ¿sí? Una declaración. Otra empresa no declaró la leche, también es un retiro de producto de mercado. No declarar cacahuates. Salmonella, presente en algunos compuestos, en algunos productos orgánicos de la empresa Homestead Farms. Excesivos niveles de cobre, ¿sí? La empresa CHS, entre otros. Bueno, pues es todo. Me despido y algunas preguntas, sugerencias, comentarios, dejarlos aquí en el foro y nos vemos la próxima.